A ver, está grabando yo todavía. Ahí está. ¿Ya? Entonces, hoy día nuestro tema es proteinuria. ¿Ya? El tema va a ser proteinuria. Vamos a hablar primero de las proteínas plasmáticas. Dentro de esa es la albúmina, la expresión normal de proteínas, el manejo renal de proteínas, proteinuria, el examen de laboratorio, qué exámenes se tienen que pedir para poder ver las proteínas en orina, ¿no? Puede ser una muestra al azar, puede ser proteínas en orina 24 horas, algunos estudios complementarios que nos van a poder ayudar a llegar al diagnóstico. Clasificación de la proteinuria, también hay una glomerular, tubular y por sobreflujo, ¿no? En algunas enfermedades como el mieloma. Clasificación fisiopatológica de la proteinuria, proteinuria aislada, proteinuria asociada, algoritmo para poder enfocar el diagnóstico de la proteinuria y solo para mencionar la causa de proteinuria en niños. Entonces, nosotros tenemos más o menos 3.000 a 5.000 proteínas intracelulares. Estas proteínas van a sintetizarse mayormente en el hígado, ¿no? Las proteínas van a formar parte de diferentes estructuras en nuestro organismo. En fisiología seguro han visto que las hormonas pueden tener una estructura proteica, ¿no? Las inmunoglobulinas también que nos defienden son proteínas, ¿no? Los factores de la coagulación, los factores del sistema del complemento, las lipoproteínas y las proteínas que están en los procesos agudos, ¿no? Inflamatorios pueden ser, también son proteínas. La concentración normal de proteínas en el suero es de 6.6 a 8.7 gramos por decilitro. La proteína que está, la más importante, ¿no? Es la albúmina a nivel del plasma. Cuando nosotros o ustedes revisen, digamos, algunos temas como edema agudo de pulmón, ¿no? Van a darse cuenta que hay un equilibrio, pues, ¿no? Entre la presión hidrostática y la presión oncótica a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando se pierde este equilibrio, digamos, hay aumento de la presión hidrostática, entonces va a suceder eso, ¿no? Va a salir el agua a nivel de los pulmones y puede haber un edema agudo de pulmón. Sin embargo, también puede haber disminución de la presión oncótica. Entonces, ese equilibrio que tenemos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Para que el intravascular tenga la cantidad adecuada de líquidos, se va a dar por la presión hidrostática que lo dan los líquidos y la presión oncótica que le da la albúmina, ¿no? O sea, la albúmina lo que hace es jalar el agua dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? 4 gramos por decilitro y está en el suero, ¿no? Representa el 50-60% de las proteínas plasmáticas. Y como toda estructura proteica está compuesta por aminoácidos, 585. La albúmina va a tener diferentes funciones. Puede servir como transporte, ¿no? Tiene una carga negativa débil y eso permite, digamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, algunos medicamentos llegar al lugar donde van a realizar su acción, ¿no? Puede transportar, como transporte. Puede ser una molécula antioxidante el, por el grupo tiol que contiene, ¿no? Modular la filtración capilar, eso es lo que hablábamos, ¿no? Mediante la presión oncótica, hace que el agua no salga en los vasos sanguíneos. Modular la coagulación como antitrombótico, prolonga la vida media del óxido nítrico y también como buffer, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente, hablando de esta parte, ¿no? Cuando tenemos un paciente, lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Lo que hace la albúmina es mantiene el equilibrio a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? Representa la presión oncótica, evita que los líquidos salgan del vaso sanguíneo. Por eso es que cuando hemos visto en la parte práctica pacientes con síndrome edematoso, el diagnóstico diferencial también es pues hipoalbuminemia. No sé si recuerdan, o bueno, con los que hemos hecho ya la parte práctica, tenemos un síndrome edematoso, ¿no? Y este síndrome edematoso pues, puede ser de causa renal, puede ser de causa cardíaca, pero también puede ser por hipoalbuminemia, ¿no? Justamente
porque la disminución de la albúmina a nivel del vaso sanguíneo hace pues que se extravase el líquido, ¿no? Y el paciente tenga edemas, ¿no? Entonces también es bueno eso, ver la nutrición del paciente mediante la albúmina. Eh, Excreción normal de proteínas. Los adultos, la excreción urinaria total de proteínas en un adulto es inferior a 150 miligramos por día. Ya se va a ver una cantidad que puede excretarse, pero tiene que ser menos de 150 miligramos por día. En niños va a variar, ¿no? Según la edad y el peso del niño. Si es un neonato que está dentro de los 28 días, es de 145 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. Si es un lactante, va a ser 110 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. Los más grandecitos, de 12 a 10 años, 85 miligramos por metro cuadrado en 24 horas. Ya, entonces, generalmente se van a filtrar pues 5.000 miligramos de proteínas, ¿no? 5.000 miligramos de proteínas y se van a reabsorber 4.950, normalmente, ¿no? Normalmente. Puede variar 50 más, 50 menos, pero siempre tiene que ser menor de 150 miligramos por día. Ya, entonces, a nivel del glomérulo van a pasar 5 gramos de proteínas o 5.000 miligramos y casi el total, ¿no? Se va a reabsorber en el túbulo proximal del riñón. Entonces, la cantidad que se va a excretar es poca, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestro glomérulo. Habíamos dicho que más o menos 5.000 miligramos por día se filtra, va a pasar el glomérulo. Sin embargo, va a haber pues una reabsorción de 4.950 miligramos por día. El 95% va a volver al torrente sanguíneo. ¿Dónde se va a dar esto? En el túbulo proximal, ¿no? Luego, a nivel del asa de Henle, va a haber una secreción de uromodulina de 50 a 100 miligramos por día, ¿no? Un tipo de proteína y más o menos pues con eso vamos a tener ya 100, 150 miligramos, ¿no? De 50 a 150 miligramos se puede excretar por la orina, ¿ya? Entonces, la masa filtrada diariamente, o también conocida como la tasa de filtración glomerular por la concentración de proteínas en el filtrado, es 5 gramos por día. ¿Quién va a determinar esta filtración? El glomérulo, ¿no? Y sus capas. ¿Cuáles son esas capas? El endotelio vascular, la membrana basal glomerular y los pedículos. La reabsorción tubular renal desempeña un papel muy importante para evitar la depresión proteica corporal. Diariamente la masa reabsorbida es cercana a 4.950 miligramos por día, ¿no? ¿Dónde se va a dar la mayor reabsorción? En el túbulo proximal. Luego va a haber una secreción de proteínas, ¿no? O sea, va a haber, eh, van a llegar más proteínas a ese filtrado, ¿no? Que estaba avanzando. Se va a dar en el asa ascendente de Henle. Acá, la única proteína descrita hasta ahora, secretada hasta el lumen tubular, es la proteína de Tamm-Horsfall, también conocida como uromodulina. Es formada exclusivamente en el riñón y es secretada en el asa ascendente de Henle. Es la proteína urinaria más común en condiciones fisiológicas y se puede secretar desde 50 hasta 100 miligramos por día. No se olviden, la proteína de Tamm-Horsfall, preguntada no solo en tu examen final, sino en exámenes de internado, de residentado. Ya entonces también se llama uromodulina, es exclusivamente formada en el riñón, secretada en el asa ascendente de Henle, ¿no? Y es la proteína urinaria más común, ¿no? En condiciones fisiológicas, o sea, se está secretando de forma normal, ¿no? O sea, la presencia de esta proteína en la orina no te va a indicar, pues, enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende, no? Eh,
Es la proteína urinaria más común en condiciones fisiológicas, ¿no? Y se puede secretar, ahí dice, ¿no? De 50 a 100, o si quieren en el dibujito lo pueden ver, de 50 a 100. Dentro de sus funciones, formar agregados linfocitarios e interferir con la función linfocitaria. Puede modular la función de las citoquinas a nivel tubular, competir con la uroplaquina para la adhesión de fibras de E. coli tipo 1, preveyendo la protección contra infecciones, ¿no? Cuando logra unirse a la adhesina FIM, inhibir la agregación de cristales de oxalato de calcio en el lumen tubular. Entonces, esa proteína de Tan-Horsfall es fisiológica y tiene funciones. Y tiene funciones incluso la de prevención de algunas infecciones. Entonces, ¿qué es proteína? Proteína semorina. Bueno, si lo normal es menor de 150 miligramos, entonces si hablas de proteinuria desde el punto de vista patológico, es mayor de 150 miligramos en una orina en 24 horas, no en 24 horas. Es el factor aislado más importante para determinar el avance y progresión de la enfermedad renal. ¿Ya? O sea, si tú solo determinas la proteinuria, o tú puedes saber cuánto es la lesión renal y cómo está avanzando esa lesión renal, ¿no? O si quieres de otra forma, si tú quieres monitorizar, digamos, la lesión renal en un paciente diabético, porque siempre va a haber, pues, no tiene, si tiene, ¿cómo no va a tener? Cuando tú le das el diagnóstico de diabetes, ese paciente no es que ahorita tenga diabetes, ¿no? Probablemente ya viene algunos meses, algunos años ya de diabético, ¿no? Entonces, si es diabético, siempre va a haber daño de órganos. Dentro de esos órganos, el riñón. Entonces, tú apenas le diagnosticas, le haces una proteinuria, sabes más o menos cuál es su grado de lesión renal y puedes ir monitorizando cómo va avanzando este paciente, ¿no? Marcador de lesión renal en enfermedades renales y sistémicas, diabetes mellitus, hipertensión. ¿Sí? La tira reactiva, ¿no? O dipstick, es rápido, barato, ¿no? Pero puede ofrecer falsos positivos. No es un método cuantitativo, ¿no? Es un método colorimétrico y da los resultados en los rangos, ¿no? Si es negativo, más o menos, el paciente tiene 6 a 10 miligramos por decilitro de proteinuria. Si es trazas, de 10 a 20. Si es una cruz, 30. Si es dos cruces, 100. Si es tres cruces, 300. Si es cuatro cruces, 1000. ¿Ya? Entonces, va a ser sensible a la albúmina, va a detectar la albúmina, ¿no? Pero otras proteínas más pequeñas o pequeñas, ¿no? Como las macro y microglobulinas, no van a ser detectadas en, en la tira reactiva, ¿ya? Entonces, el paciente puede estar teniendo más proteinuria, pero no va a ser, pues, un valor exacto de repente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una tira reactiva, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a ver si hay proteinuria y de repente podemos hacer también un examen de orina, ¿no? Un sedimento urinario y vamos a poder pues hacer, correlacionarlo, ¿no? Con la proteinuria que hemos tenido y de repente llegar a algún tipo de diagnóstico. Nos va a orientar a dónde es la lesión, por qué el paciente puede estar teniendo esa proteinuria. O sea, lo asociamos a otras características que encontramos en un sedimento urinario, ¿no? Por ejemplo, los cilindros grasos, las gotas libres de grasa o cuerpos ovales grasos, ¿no? Generalmente van con una proteinuria en rango nefrótico mayor de 3,5 gramos en 24 horas. Los leucocitos o cilindros leucocitarios con bacterias se asocian a infección del tracto urinario. Si no hay bacterias, a una enfermedad glomerular o intersticial. Si hay eritrocitos normales, lesión del tracto urinario inferior. Si hay eritrocitos dismórficos, lesión glomerular, ¿no? Si hay cilindros de eritrocitos, también lesión glomerular. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Lesión glomerular. Entonces, va a haber algunas situaciones que nos van a indicar que es, pues, el glomérulo, ¿no? Si hay cilindros serios, granulares o celulares, enfermedad renal crónica avanzada. Si hay eosinofiluria, sugestiva nefritis intersticial aguda, inducida por drogas. Si hay cilindros dialinos, enfermedad no renal, estados de deshidratación y tratamientos diuréticos. Ya, entonces, algunas situaciones
que se van a alterar en el sedimento de orina y que nos van a orientar a algún tipo de origen de la proteinuria. Va a haber también algunos otros exámenes de laboratorio, ¿no? Que nos van a poder ayudar a cuantificar la proteinuria en una muestra aislada, ¿no? Y ver, pues, ¿no? Entonces, se observa una buena correlación con la orina de 24 horas y es fácil de interpretar, ¿no? Lo que haces es la proteinuria, ¿no? La divides entre la creatinina que hay en orina. El problema probablemente es que no siempre se hace creatinina en orina, ¿no? Eh, si la relación es de 0,2, ¿no? Si esa relación es 0,2 o si la relación es, te puede indicar, ¿no? Que hay alguna alteración, ¿no? Si hay cambios en la tasa de filtración renal, nos puede dar algún resultado alterado, ¿no? Pero generalmente no hacemos creatinina en orina. Laboratorio en orina de 24 horas. Entonces al paciente le pedimos que recolecte la orina de 24 horas. Es la prueba de oro para el estudio de proteinuria, ¿no? Se descarta la primera orina del día y se continúa la recolecta hasta el día siguiente. La ventaja de la orina de 24 horas no es solo la posibilidad de cuantificar la proteinuria total, sino que también permite identificar cuáles proteinurias se están secretando para poder clasificar las proteinurias y orientarse en el posible mecanismo fisiopatológico. ¿Ya? Entonces nos ayuda más la proteinuria de 24 horas y si se hace, pues, sí lo puedes pedir, sí lo hacen en los laboratorios, ¿no? Entonces acá tenemos algunos valores. La expresión de proteínas, ¿no? Es normal si es menor de 150 miligramos en 24 horas. Hay proteinuria si es mayor o igual a 150. Y proteinuria en rango nefrótico si es mayor de 3.500 miligramos en 24 horas, ¿no? La expresión de albúmina también nos va a ayudar, ¿no? Los valores normales es de 2 a 30. Microalbuminuria es de 30 a 300 y macroalbuminuria es mayor de 300. Entonces, para poder ver nosotros, digamos, daño renal en un paciente con alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, la diabetes, nosotros podemos pedirle proteinuria, podemos pedirle también microalbuminuria, ¿no? Microalbuminuria o albuminuria nada más, ¿no? Si ese paciente tiene este rango de 30 a 300, entonces este paciente ya está pues haciendo daño renal, ¿no? O también microalbuminuria. De 30 a 300 no se olviden. 30 a 300 albúmina en orina estamos pidiendo. Pedimos albúmina en orina y si es de 30 a 300, eso se llamaba antes, ¿no? Microalbuminuria. Los valores normales es de 2 a 30. Entonces, ese estudio cuantitativo que hacemos de la proteinuria la podemos complementar con viendo la naturaleza de las proteínas presentes en la orina, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos? Un examen llamado electroforesis. ¿Qué hace la electroforesis? Separa las proteínas urinarias por picos, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A su peso molecular. Y ahí vas a tener tu albúmina, ¿no? Alfa 1 globulinas, alfa 2 globulinas, beta globulinas y gamma globulinas. Eso es la electroforesis, o sea, ¿no? Ver los tipos de proteínas de acuerdo a su peso molecular. Eso es la electroforesis. Y nos permite ver, pues, una causa glomerular o tubular, ¿no? Ya que en la proteinuria glomerular la albúmina puede alcanzar el 70% del total de proteínas, ¿sí? Entonces, lo que hace la electroforesis es te mide la cantidad de proteínas que hay, ¿no? Y si ves que la albúmina está muy elevada, entonces eso te puede orientar a una proteinuria glomerular, ¿no? Puede alcanzar, dice la albúmina, hasta el 70% del total de proteínas excretadas.
mientras que en la proteinuria tubular, la mayoría de proteínas excretadas son inmunoglobulinas. Importante, ¿eh? Importante esa parte. Si es glomerular, electroforesis te separa la proteína, las proteínas de acuerdo a su peso molecular e incluso te orienta hacia el diagnóstico etiológico, ¿no? O el lugar donde está produciendo esta filtración anormal, ¿no? Puede ser a nivel de glomérulos si predomina la albúmina, o puede ser también a nivel del túbulo, ¿no? Si proteína, si predominan la inmunoglobulina. La proteína de Benson-Jones es un tipo de proteínas, ¿no? Donde va a haber un pico monoclonal en la región gamma, mientras que un pico heterogéneo amplio en esa misma región indica la proteinuria tubular, ¿no? Presente mieloma, en el mieloma múltiple. Ahí está un dibujito, las proteínas séricas. Cuando hay una proteinuria glomerular, hay predominio de la albúmina. Cuando hay una proteinuria tubular, hay predominio de las inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. La biopsia renal, ¿no? Son más exámenes que vamos a poder asociar cuando tengamos un paciente con proteinuria, ¿no? ¿Cuándo vamos a pedir biopsia renal? Cuando esa proteinuria sea pues en rango nefrótico, ¿no? En rango nefrótico, ¿no? En rango nefrótico. En rango nefrótico, ¿no? O cuando persiste una proteinuria asintomática por más de 6 a 12 meses. O sea, si el paciente no tiene síntomas y por algún otro estudio le encontraste proteinuria, entonces tienes que pedirle un examen si ya lleva 6 a 12 meses presentando la proteinuria, ¿no? Pero para que pienses pues que hay otra causa, no tiene que haber pues alguna causa en el paciente que esté desencadenando esto, ¿no? En ausencia de nefropatía diabética o proteinuria inducida por medicamentos, ¿no? Porque esto se va a resolver cuando el medicamento es suspendido. Se le hace la biopsia renal pues, porque estás pensando en alguna otra enfermedad, por ejemplo, una glomerulonefritis, ¿no? El paciente está con proteinuria, ¿no? ¿Por qué? Porque está en rango, ¿por qué te preocupa, no? Porque puede ser por diabetes, pues no tiene diabetes, pues, ¿no? Pero está en rango nefrótico, ¿no? O de repente es un paciente que lo has visto en consulta, ha salido proteinuria, pero no tiene síntomas, ¿no? Después de 3 meses lo vuelves a citar y sigue con proteinuria. Ya, señora, 6 meses más, en 6 meses vuelve y sigue con proteinuria. Entonces, ahí sí tienes que pensar, pues, en otra causa, ¿no? Puede ser una glomerulonefritis, alguna otra enfermedad sistémica que pueda estar dañando el riñón. Entonces, lo ideal sería hacerle una biopsia, ¿no? Es opcional de acuerdo al juicio clínico en casos de proteinuria leve, menor de 1 gramo por día, con función renal conservada y sedimento urinario normal. O sea, si solo es una proteinuria leve, sin ninguna otra alteración, tendrías que valorar, ¿no? Y bueno, va a haber algunas situaciones pues, que van a estar asociadas a proteinuria o algunas, o si quieren de otra forma, va a haber algunas enfermedades sistémicas que te van a dar daño renal. Entonces, cuando tú ya tengas la enfermedad, tú vas a decir, pues este paciente con lupus puede hacer daño renal. Entonces, ¿no? Tiene criterios para el lupus, ¿no? Si bien es cierto, no están muy claros, pero también está haciendo daño renal y el lupus hace daño renal, ¿no? Entonces, podrías pedirle unos anticuerpos antinucleares. Sí estaría justificado, ¿no? Sí estaría justificado. Si tiene algunas cosas, ¿no? Digamos, tiene fotosensibilidad y anemia hemolítica y aparte daño renal,
¿no? Entonces tú dices, no puede ser un paciente con lupus con daño renal, voy a justificar o con esto estoy justificando los anticuerpos antinucleares, ¿no? Títulos de antiestreptolicina. Se va a elevar en la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Complemento C y complemento 3, ¿no? Que puede estar disminuido en las glomerulonefritis. Eritrosedimentación, si es normal, ayuda a excluir las causas infecciosas e inflamatorias. La glucosa en ayunas está elevada en diabetes. Un hemograma disminuye en la enfermedad renal crónica al ocasionar un déficit de eritropoyetina. Entonces, en el hemograma que vamos a ver, la hemoglobina, vamos a ver también el hematocrito, ¿ya? Y si está disminuido, pues puede ser una falla renal crónica, ¿no? Por déficit de eritropoyetina, que hace que el riñón cumpla pues, la función hormonal, ¿no? Su función hormonal. ELISA para VIH, para VDRL y pruebas serológicas para hepatitis, ¿no? Entonces, también estas enfermedades pueden cursar con proteinuria glomerular, ¿no? Albúmina y lípidos en sueros, ¿no? La disminución de albúmina y aumento de colesterol en el síndrome nefrótico. Ionograma, ¿no? Ionograma, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, o sea, electrolitos. Evalúa las alteraciones electrolíticas derivadas de la enfermedad renal. Electroforesis de proteínas en suero y en orina. No habíamos dicho que puede haber elevación de las proteínas de Bence-Jones en el mieloma múltiple. Ecografía renal nos va a poder ayudar, ¿no? Para ver la estructura del riñoncito, ¿no? La pérdida de la diferenciación corticomedular, el grosor de la corteza, ¿no? Que va a disminuir en el paciente diabético, en el paciente hipertenso. Entonces hay que valorar todo esto, ¿no? Siempre es así. O sea, si tú tienes un paciente que, que está con algún otro problema y de pronto tú estás pensando en un daño renal, o sea, tienes que ver la enfermedad, qué órganos puede comprometer. O sea, cuando tú ves al paciente, empiezas a verlo ya desde cuál sería su pronóstico o qué más le puedes pedir para ver cómo va este paciente. Mm, ya. Entonces, de acuerdo a cómo tú estés orientando al paciente o de acuerdo a las enfermedades que tenga, un paciente, por ejemplo, con cirrosis hepática y a un paciente con cirrosis hepática puede complicarse, ¿no? Y hacer un síndrome hepatorrenal, ¿no? Hacer un síndrome hepato. De ahí les voy a mostrar un paciente que he visto en consulta, ¿no? Es un paciente que le han hecho un trasplante cardíaco, ¿ya? Y ya, pues. Le han hecho un trasplante cardíaco a este señor y ahora está cursando con proteinuria, con proteinuria. Entonces ahí más o menos te das cuenta y dices, pero si le han hecho un trasplante cardíaco, ¿para qué le están pidiendo, pues, para qué le están pidiendo proteinuria si su problema es cardíaco? Ya, entonces puede ser pues un paciente con un trasplante cardíaco que de repente puede estar cursando con una disfunción cardíaca que puede inducir a una lesión renal aguda, ¿no? Y bueno, y el paciente no ingresa ni por el problema cardíaco ni por el problema renal, ¿no? Ingresa por COVID al hospital, ¿no? Pero tú lo tienes que ir a abordar, o sea, tiene COVID, solo veo COVID, ¿no? No, no, tienes que pedir exámenes y si esos exámenes salen alterados, ir pensando en otras situaciones, ¿no? Tienes que ya verlo totalmente al paciente. A veces el paciente también se va de alta y no sé, usted me está dando de alta, seguro que no tengo nada. Señora, pero usted ha entrado por COVID, ¿no? El COVID ha mejorado, de repente, no siempre examínese, qué sé yo, las mamas, hágase su ecografía cada cierto tiempo.
A veces puede estar, de pronto le das de alta y te va a decir, acá me han visto, he estado un mes y no me han dicho que tenía cáncer de mama, ¿no? Pero es que en realidad uno tampoco va a estar examinando las mamas o cosas así, no pidiendo color. O sea, generalmente pues te vas al problema principal y hay algunas cosas de repente que pueden complicar al paciente de una forma general, ¿no? Pero ya algunas, no, doctor, seguro que estoy bien, ¿no? Y de pronto vuelve y ya había tenido un cáncer de próstata, ¿no? No a todos los pacientes con COVID pues le estamos pidiendo PSA libre, PSA total, le estamos haciendo tacto rectal, ¿no? O sea, si bien es cierto, se le hace algunos exámenes o ves al paciente de forma integral, pero algunas cosas de repente que te puedan complicar el COVID, ¿no? Un paciente con COVID puede hacer sepsis, puede hacer daño renal, entonces tendría que ponerle perfusión renal, ¿no? Pero algunas cosas tampoco va a ser pues una evaluación tan minuciosa y al paciente se le dice, ¿no? Después de que pase la pandemia, vuelva para seguir viéndolo y hacerle más exámenes, ¿no? Ya, entonces hoy habíamos visto. Ya, entonces clasificación de la proteína, esto es lo que viene. Puede haber daño pues del filtrado glomerular, ¿no? El filtrado glomerular, la membrana glomerular, se puede hacer más permeable a las proteínas de alto peso molecular, ¿no? Como la albúmina. Eso es lo más frecuente, ¿ya? O sea que causas de proteinuria, la más frecuente es la proteinuria glomerular. ¿Por qué? Porque va a haber daño de esa membrana glomerular que va a condicionar, que va a condicionar al filtrado de proteínas más grandes, ¿no? Como la albúmina. Pero también puede haber, pues, eh, por un problema a nivel del túbulo proximal. ¿Qué hacía el túbulo proximal? Las proteínas pequeñas que llegaban a atravesar ese glomérulo que estaba bien, ¿no? Hablamos de una persona sana, a nivel del túbulo proximal se reabsorbían, ¿no? Pero si hay un problema también, o sea, solo esto, ¿no? ¿Por qué se da la proteinuria? La proteinuria se puede dar por o de nuevo, ¿no? Lo normal es que haya un filtrado glomerular, una reabsorción tubular y una secreción tubular. Sin embargo, si ya hay proteinuria, la proteinuria puede ser por, o digamos, si el paciente tiene proteinuria, tú tienes que pensar en mayor filtrado glomerular por daño en la membrana glomerular, con el consiguiente filtrado de proteínas más grandes o por problemas a nivel de la reabsorción. O sea que no, la reabsorción a nivel del túbulo proximal no se esté dando de forma adecuada o por problemas en la secreción también. O sea, ya también, así como a este nivel se producen situaciones que hacen que las proteínas acá estén entre 50 y 150, la alteración de estos puntos va a hacer que el paciente tenga proteinuria. Uno de ellos habíamos dicho que era la, el daño en la membrana glomerular. El otro puede ser el problema a nivel del túbulo proximal, ¿no? A nivel del túbulo proximal donde no va a haber reabsorción, no va a haber reabsorción o un aumento marcado de las proteínas plasmáticas en la circulación, ¿sí? O sea, lo que va a haber es mayor secreción. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, chicos? De modo que la filtración glomerular exceda la capacidad de reabsorción del túbulo. Entonces puede haber proteinuria porque va a haber mayor filtrado de proteínas a nivel del glomérulo por lesión de la membrana, porque va a haber un problema a nivel de la reabsorción a nivel del túbulo proximal, o porque va a haber muchas proteínas en el torrente que hagan pues que haya más filtrado glomerular. ¿Ya? Eso sucede en algunas enfermedades donde hay mayor producción de proteínas, ¿no? Como en el mieloma. ¿Cuándo vas a sospechar de un problema glomerular? Cuando la expresión de proteínas en su mayoría albúmina es mayor de 1 gramo en 24 horas y puede casi asegurarse este origen cuando los valores son mayores de 3 gramos. O sea, la proteinuria glomerular va a dar proteinurias marcadas, ¿no? Mayores de 1 gramo, mayor de 3 gramos, ya pues es casi inequívoco que digas que es glomerular, ¿no? Y si tiene pues una proteinuria glomerular, este paciente pues va a progresar una falla
renal. Entonces, los que tengan proteinuria glomerular pueden ser nefróticos o no nefróticos. Si son nefróticos, la proteinuria va a ser mayor de 3,5 y si son no nefróticos va a ser menor de 3,5. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se puede afectar ese glomérulo? Por glomerulopatías primarias, enfermedad de cambios mínimos, glomerulonefritis idiopática membranosa, glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis proliferativa mesangial, glomerulonefritis proliferativa y nefropatía por IgA o IgM. O sea, casi todas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que van a dañar el glomérulo y van a generar, o que el primer síntoma o signo de este paciente va a ser la proteinuria, ¿no? Glomerulopatía secundaria. Va a haber un daño del glomérulo, pero por alguna situación más sistémica, una enfermedad sistémica que también dañe este glomérulo, ¿no? Por ejemplo, diabetes, enfermedades del colágeno, preeclampsia, infecciones, neoplasias, intoxicación por metales pesados, hipotiroidismo, trasplante renal, anemia falciforme, alergias, inmunizaciones, cirrosis, amiloidosis. ¿Ya? Va a haber algunos medicamentos también que te van a poder dañar el glomérulo, como la heroína, antiinflamatorios no esteroideos, penicilamina, litio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, puede haber asociación de todo eso, chicos. ¿Ya? Causas de de proteinuria glomerular. Otro problema habíamos dicho que podría ser la reabsorción a nivel del túbulo proximal, ¿no? Puede ser por lesiones agudas o crónicas que comprometan la región túbulo intersticial. Va a haber una alteración en la reabsorción de proteínas de bajo peso molecular que normalmente son filtradas. ¿Ya? En estos casos, la cantidad de proteínas en orina de 24 horas raras veces es mayor de 2 gramos, ¿no? Es una proteinuria no tan marcada como la glomerular, mayor de 3,5. Sin embargo, si es de 1 a 2, puedes sospechar en las dos, en las dos, ¿no? En glomerular o tubular. El problema de la proteinuria tubular o la proteinuria tubular se puede producir por un problema hereditario, la enfermedad poliquística renal, la enfermedad quística medular, el síndrome de Alport, la anemia de Fabry, la anemia de células falciformes, ¿no? Infecciosa, pielonefritis, tuberculosis. Metabólica, diabetes mellitus, hiperuricemia, uricosuria, hipercalcemia, hipercalciuria, hipocalemia, oxalosis y cistinosis. Inmunológica por el síndrome de Sjögren, rechazo de trasplante renal, hipersensibilidad a medicamentos y sarcoidosis. Tóxica, abuso de analgésicos, nefritis postradiación, litio, metales pesados, ciclosporina, cisplatino, aminoglucósidos. Anatómica, obstrucción, reflujo ureterovesical, riñón medular en esponja. Otras causas tenemos el mieloma, la amiloidosis y la anemia falciforme. No se olviden mieloma por acá, ¿ya? Proteinuria por sobreflujo. Ocurre en ausencia de una enfermedad renal, ¿no? Lo que va a haber no es que el problema sea la nefrona, sino que va a haber mucha proteína a nivel del torrente sanguíneo. Entonces va a haber mayor filtración, ¿no? Y esta mayor filtración no se va a poder reabsorber. Mieloma múltiple, ¿ya? La mayor causa de proteinuria por sobreflujo es el mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque va a haber mayor producción de inmunoglobulinas. ¿Cómo se van a llamar esas inmunoglobulinas que van a estar en exceso en el mieloma múltiple y que van a llegar a la orina? Proteína de Bence-Jones, ¿ya? Otras causas de proteinuria por sobreflujo son la hemoglobinuria,
la mioglobinuria y la amiloidosis. Entonces, si le haces una electroforesis a este paciente, lo que vas a encontrar es mayor cantidad de gamma globulina. Va a haber una clasificación de acuerdo a la fisiopatología, ¿no? A la fisiopatología. Una proteinuria aislada benigna, ¿no? Que puede ser funcional, transitoria idiopática, intermitente idiopática, ortostática. Una proteinuria aislada persistente y una proteinuria asociada a la cantidad, ¿no? Si es mayor de 3,5 gramos por día, no nefrótica, y si es menor, no nefrótica. Puede haber una proteinuria que en realidad no te va a indicar daño renal, ¿no? Y simplemente va a ser una proteinuria aislada o proteinuria funcional, ¿no? Cuando se asocia a fiebre, ejercicio excesivo intenso, exposición al frío, al estrés emocional, cuando el paciente convulsiona, inclusive al embarazo normal, ¿ya? Entonces, viene una paciente embarazada, séptimo mes, con proteinuria, ¿no? Tendrás que darle de alta nomás y siempre hacer un control, pues, postparto, ¿no? Ya eso habíamos dicho, es aislada porque no hay un problema renal intrínseco, sino puede ser producido por alguna otra situación que esté atravesando el paciente, ¿no? Un estado infeccioso, con fiebre. ¿Por qué se va a causar? Por cambios hemodinámicos, donde va a haber aumento de la filtración glomerular de las proteínas, ¿no? Se resuelve espontáneamente después de que la noxa se haya ido, ¿no? No se asocia con alguna enfermedad renal específica. La posejercicio, hay aumentos de la permeabilidad glomerular como descensos de la reabsorción tubular. Ya, eso era proteinuria aislada o proteinuria funcional. Va a haber una proteinuria aislada o proteinuria transitoria idiopática, ¿no? Es frecuente en niños, adolescentes, adultos jóvenes. Es la variedad más común de las proteinurias benignas, ¿no? Estos pacientes son asintomáticos y generalmente se descubre la proteinuria en algún examen de control o tamizaje, ¿no? Es un hallazgo. No existe seguimiento urinario característico y suele resolverse espontáneamente de manera que no aparecen otros controles. No se ha documentado riesgos en el largo plazo asociados con este tipo de proteinuria y probablemente se debe a cambios transitorios en el perfil hemodinámico renal. No necesita biopsia renal y lo que hay que hacer es hacer un control, ¿no? 2 o 3 veces más para ver si el efecto de la proteinuria, si la proteinuria es transitoria, intermitente o persistente. De repente ya no va a tener, ¿no? Y después de un tiempo nuevamente vuelve a tener. Eso se llamaría intermitente, ¿ya? Y ya, pues si es persistente, siempre ya tendrías que usar otros estudios más para poder descartar alguna de las enfermedades que hemos visto, ¿no? Son pacientes jóvenes, puede, si le haces una biopsia, puede haber alguna lesión glomerular, pero es leve, ¿no? Y siempre hay que hacer seguimiento, ¿no? Incluso se dice que se hacen seguimientos hasta los 40 años y no se van a asociar a otras enfermedades, ¿no? En la mayoría de los casos, pero siempre hay que tener cuidado. Va a haber una proteinuria aislada o proteinuria ortostática, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo es que la proteinuria aislada puede ser de diferentes tipos, ¿sí? Proteinuria funcional, transitoria idiopática o proteinuria ortostática también, ¿no? O sea, asociada a la posición del paciente, ¿no? Postural, ¿no? Postural.
puede ser transitoria, ¿ya? O puede ser persistente por varios años y generalmente mejora o desaparece con el crecimiento, con la adolescencia. ¿Ya? Va a haber una proteinuria aislada también persistente. O sea, el paciente, si bien es cierto, no ha tenido proteinuria o la causa por la que viene al hospital no es la proteinuria, pero esta proteinuria la vas a encontrar en varias muestras de orina repetidas, ¿no? Que son tomadas al azar, que no van a estar relacionadas a la posición o alguna otra enfermedad, ¿no? Va a manifestarse en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Va a haber una prevalencia masculina. El 60% puede estar asociado a alguna lesión renal, pero esta lesión renal va a ser pequeña, ¿ya? Entonces, hay un grupo pequeño que puede presentar variaciones grandes, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerle un seguimiento periódico, no dar de alta al paciente. Siempre sean abiertos, ¿no? O sea, cualquier cosa usted vuelva, lo vamos a ver en 3 meses, ¿no? Y eso es lo que sucede a veces en el hospital, ¿no? Cuando ves a un paciente, a veces no sabes qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, señor, venga mañana, le vamos a repetir los exámenes, cualquier cosa quédese, siempre tratarlo bien y si es mejor frente a un familiar, ¿no? Porque son dos personas a las que le estás dando la apertura para que vuelva en cualquier momento, ¿no? No siempre la enfermedad es tan tiene todas las características para llegar a un diagnóstico, ¿no? Hay muchas cosas que no, simplemente le puedes decir al paciente ahorita no sé qué es lo que tiene, ¿no? Pero cualquier cosa que se agregue tiene que volver para poder enfocar el diagnóstico, ya le hemos pedido todo al momento, todo está normal, ¿no? Mm, y bueno, en relación a la proteinuria por sobreflujo, ¿no? La más frecuente es el mieloma, pero puede ser por hemoglobinuria, mioglobinuria o amiloidosis. Esta proteinuria por sobreflujo habíamos dicho pues que va a haber aumento de la producción de proteínas, ¿no? Entonces siempre le tendrás que hacer una electroforesis para ver exactamente cuál es la proteinuria, cuál es la proteína que se está elevando, ¿no? Generalmente las que se elevan son las del grupo de las gamma globulinas. Entonces hemos hablado de las proteinurias aisladas, ¿no? Aisladas. Ahora vamos a hablar, a ver qué pasó acá. Ha vuelto, ¿no? Ya, entonces hemos hablado de las proteinurias aisladas y ahora vamos a hablar de las proteinurias asociadas, ¿no? La proteinuria no nefrótica. Va a haber proteinuria, o sea, va a ser pérdida de proteínas en la orina mayor de 150, pero va a ser menor de 3,5 gramos, ¿no? En 24 horas. Siempre tener en cuenta que una proteinuria menor de 2 gramos en 24 horas no excluye enfermedades del glomérulo, ¿no? Pero hay que considerar enfermedades tubulointersticiales y vasculares como la nefritis intersticial, la nefropatía por reflujo, el riñón poliquístico, los medicamentos que produzcan daño renal, los AINES, los aminoglucósidos, exposición a metales pesados y nefropatías asociadas a hipercalcemia e hiperuricemia, ¿no? También debe recordarse que la necrosis tubular aguda puede llevar a proteinuria de hasta 2 gramos por 24 horas, ¿no? En algunas enfermedades sistémicas como la hipertensión, el lupus y los problemas de la coagulación pueden producir estas proteinurias, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta que hay enfermedades sistémicas que pueden dañar el riñón. Habíamos hablado de este término microalbuminuria, ¿no? Antes se usaba bastante para poder hacer el diagnóstico de daño renal precoz en pacientes con diabetes, ¿ya? Ahora simplemente se conoce como la proteinuria entre 30 y 300, ¿ya? Entonces, microalbuminuria es la albúmina en orina entre 30 y 300 en 24 horas.
¿sí? Entonces nos indica daño renal precoz y se puede usar como marcador pronóstico de nefropatía diabética. ¿Por qué puede haber otra causa de proteinuria no nefrótica? Por un daño en la reabsorción a nivel del túbulo proximal, ¿no? Acá va a haber proteínas de baja masa molecular, beta 2 microglobulinas y otras lisosimas e insulina. Esas pequeñas proteínas se filtran normalmente por el glomérulo y son reabsorbidas y degradadas en el túbulo proximal, ¿no? En presencia de lesión tubular, esas proteínas serán excretadas en su forma original. Acá está, en este tipo de proteinurias por problema en la reabsorción tubular, no interviene mucho la albúmina, ¿no? La albúmina más es por aumento a nivel de la permeabilidad glomerular que hace pues que se filtre más albúmina y haya más albuminuria, ¿no? Por problema glomerular. Pero acá, a nivel tubular, de la reabsorción tubular, la albúmina es menos relevante. También puede haber proteinuria no nefrótica, o sea, menor de 3.5 gramos por día y mayor de 150 miligramos por día, cuando va a haber esta sobrecarga que estamos hablando, ¿no? Una concentración plasmática de proteínas incrementada, eh, de tal forma pues que aumenta el filtrado glomerular, ¿no? Acá se va a dar pues en el mieloma. O sea, el mieloma puede cursar con una proteinuria en rango no nefrótico, ¿no? Pero va a haber proteinuria. Eh, ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de cadenas livianas monoclonales, ¿no? La hemoglobinuria por anemia hemolítica, la mioglobinuria por rhabdomiólisis severa, ¿no? Esa destrucción del músculo esquelético que produce que produce destrucción del músculo y pérdida de hemoglobina en sangre. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ya. Y la lisosimuria en la leucemia mielomonocítica. Proteinuria asociada nefrótica, ¿no? O sea, ya va a haber mayor cantidad, mayor de 3.5. Acá sí hay una proteinuria mayor de 3.5 y inmediatamente la podremos asociar pues a un síndrome nefrótico, ¿no? Donde hay una pérdida mayor de 3.5 gramos por 1.73 metros cuadrados en 24 horas, ¿no? Con hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia, ¿no? Esto es un síndrome nefrótico, la gran pérdida urinaria de proteínas que va a producir, ¿no? Si hay pérdida de proteínas, va a bajar pues la cantidad de albúmina en la sangre, ¿no? Y esto va a llevar a edemas hiperlipidemia también, ¿no? Y todo esto va a generar que ese paciente tenga predisposición a hacer tromboembolismo, ¿no? Pulmonar, cerebral, cardíaco, disfunción renal tubular y mayor susceptibilidad a infecciones. Prácticamente cualquier glomerulopatía podría conducir a un síndrome nefrótico. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico, inmediatamente hablamos de daño a nivel glomerular, ¿no? La glomerulonefritis también, ¿no? Y ahí nos va a ayudar pues el sedimento urinario que habíamos visto, ¿no? La presencia de cilindros celulares, ¿no? O la presencia de células o cilindros nos va a ayudar a decir pues que este problema, que esta proteinuria es glomerular, ¿no? Siempre pensar que las glomerulonefritis dentro del diagnóstico diferencial, las enfermedades sistémicas como el lupus, la vasculitis y la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, si hay sedimento anormal, más asociado a glomerulonefritis, ¿no? O enfermedades que te dañen también el glomérulo, ¿no? El lupus, la vasculitis. Pero si el sedimento urinario es normal, entonces la posibilidad de una nefropatía diabética. Entonces habíamos dicho pues que cuando es enfermedad sistémica, por ejemplo el lupus,
se asocia con, a veces con glomerulonefritis membranosa, ¿no? Y proteinuria sin sedimento. Eh, También hay que descartar otras posibilidades de glomerulopatías secundarias, ¿no? Por ejemplo, la amiloidosis, la nefrotoxicidad, inclusive la hipertensión. Hay que pensar en enfermedad glomerular primaria. ¿Y cuáles son las primarias? La glomerulonefritis membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefrosis lipoidea. La nefropatía por IgA también puede tener proteinuria nefrótica, pero lo más llamativo es la hematuria. Y si es glomerulonefritis, no se olviden que el diagnóstico se tiene que hacer con biopsia. Entonces, este es un cuadrito que nos muestra pues las proteinurias que hemos estado viendo, ¿no? Solo para resumir, si es transitoria, fiebre, ejercicios, infusión de vasopresores, infusión de albúmina, proteinuria persistente, proteinuria ortostática, generalmente en mayores de 30 años, también en adolescentes, proteinuria persistente, proteinuria de desbordamiento, ¿no? De desbordamiento por sobreflujo, ¿no? Mieloma, hemólisis, abdomiólisis, proteinuria persistente glomerular, ¿no? Glomerulonefritis, enfermedades glomerulares primarias, ya, proteinuria persistente, pero a nivel túbulo intersticial o a predominio túbulo intersticial, intoxicación por metales pesados, inflamación intersticial alérgica o autoinmune, lesión intersticial inducida por medicamentos. Y va a haber una proteinuria postrenal por infecciones del tracto urinario, cálculos o la presencia de un tumor génito urinario. Entonces, para la evaluación de la proteinuria, siempre no se olviden, la historia clínica es importante. Hacer los exámenes más simples primero, un examen de orina, un sedimento, y vamos a examinar, ¿no? Si no es, si es normal, si no es normal, mejor en este brazo, si no es normal, entonces hay que asociarlo pues a otras situaciones, ¿no? ¿Por qué este paciente está haciendo proteinuria? Si es aislada, si es persistente, ¿no? Si es en rango nefrótico o no nefrótico. ¿Ya? Y la otra parte es que si estos exámenes no tienen algo más que nos ayuden, ¿no? Todo está normal, ¿no? Acá podremos ver, pues, si es una proteinuria persistente, o sea, le diremos al paciente, vuelva en una semana, vuelve en 2 semanas, vuelve en un mes. Si volvemos a ver la proteinuria, entonces lo más probable es que lo asociemos a una proteinuria ortostática, ¿ya? O sea que el paciente pues lo asocia a algún cambio de posición. Y en ese sentido pues pediremos una revelación periódica, ¿no? Periódica. Ahora, si no está asociado a la posición, veremos, pues, cuantificaremos, ¿no? En orina de 24 horas. Si es mayor de 3 gramos por día, entonces hay que valorar la posibilidad de una biopsia, ¿no? Evaluación nuevamente presencial, ver cómo ha cambiado y la posibilidad de una biopsia, ¿no? Si no es mayor de 3 gramos por día, entonces hay que hacer también una electroforesis, ¿no? Una electroforesis. Si hay más albúmina, haremos una biopsia renal. Si no hay albúmina, veremos si hay algún cambio monoclonal, ¿no? Si hay un cambio monoclonal con predominio de proteínas del espectro gamma, entonces pensaremos en un mieloma, ¿no? Y si no, pues también un problema a nivel del peso de las proteínas. Podremos ver qué tipo de proteínas está alterado en ese examen de electroforesis y buscaremos enfermedades tubulointersticiales. Siempre hay que considerar, ¿no? Siempre hay que considerar el diagnóstico diferencial. Ya les he comentado a los chicos de la parte práctica, si el paciente tiene
digamos, tiene edemas, cuál es el diagnóstico diferencial de edemas, y siempre hacer una priorización o ponerlos en orden de prioridad los diagnósticos de acuerdo al paciente que estemos viendo, ¿no? En este caso, sería un niño con un examen alterado de orina, una proteinuria, ¿no? Entonces, pensaremos igual en proteinuria transitoria, proteinuria ortostática, proteinuria persistente, la proteinuria persistente por problema glomerular, tubular, ¿no? Serán nuestras opciones. Y dentro de cada una hay diferentes enfermedades. Ya hay diferentes enfermedades. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, una pregunta. ¿En una proteinuria puede ser un caso de urgencias? O, claro, ¿con qué enfermedad podría ser caso de urgencias? Una proteinuria. Depende a qué está asociado, ¿no? Si, digamos, es un paciente, digamos, ¿no? Es un paciente con lupus, ¿no? Ya hemos llevado contigo, Daniel, has preguntado, ¿no? Contigo ya hemos llevado nefro. No, doctor. Cardio. Prácticas todavía no de nefro, ¿no? Depende, ¿no? Digamos, si tenemos un paciente con un lupus que viene por un, que ya haya estado generando un problema renal por la misma enfermedad y de pronto viene a la emergencia por una descompensación renal, ¿no? Y digamos, le pides una proteinuria y tiene proteinuria mayor de 3,5, pero el problema no lo está generando en sí la proteinuria, ¿no? Sino el daño renal que el paciente ya tenía y que se está descompensando y que puede ser, digamos, una falla renal aguda o un edema de pulmón o una hipercalemia, ¿no? O sea, en sí la proteinuria no, Sino el fallo renal en realidad, ¿no? La falla renal que sí puede llevarte a algunas complicaciones que sí pueden ser, pues, manejo de emergencia, ¿no? Por ejemplo, la hipercalemia, la acidosis metabólica, el edema agudo de pulmón, ¿no? Que están dentro de la falla renal que se va a manifestar como una proteinuria en el paciente, ¿no? Más o menos entendido. Pero la proteinuria directamente no. Sí, ¿Alguna doctor. otra pregunta, chicos? Ya, entonces seguiremos, cortaremos acá esta clase, ¿eh?